Sí, tengo un poco de calor, no sé, porque estoy acalorado, no sé. Me tiene mal el tiempo, la humedad, no sé. Ha cambiado mucho el tiempo en todo el fin de semana, ¿no? Sí, ha cambiado. Bueno. El domingo fue un muy lindo día. Sí. Muy lindo. Un fin de semana que estuvo signado por varias noticias políticas, fundamentalmente la decisión del peronismo de llamar a internas, el peronismo de Córdoba va a ir a elecciones internas abiertas el 12 de abril, en el cual el peronismo elegirá no solo el candidato a gobernador, sino también candidatos a intendentes en las localidades que renuevan autoridades, la lista de legisladores, el candidato a vice. Y en definitiva esto ha generado un impacto porque, digamos, se abren a partir de esta decisión del gobernador una serie de lecturas, de interpretaciones, de conjeturas y demás. Una es que el precandidato que tenía el peronismo, Schiaretti, estaba esperando de parte del gobernador una especie de gesto de buscar una lista de unidad y ser proclamado como el candidato del consenso, y esto le implica pasar por una instancia previa, una instancia partidaria, con lo cual no sería en principio una gran noticia para Schiaretti, que especulaba con armar una fórmula con Yarlora, con el ministro Yarlora, que le ha dicho que no, que él pretende insistir en la candidatura a gobernador, a la precandidatura a gobernador. Y hay un tema ahí en la convocatoria de elecciones que ha hecho el peronismo respecto, dice, la elección del gobernador y el vicegobernador, con lo cual habría que presentar la fórmula completa y dejaría, si está legitimada por una interna, cerrada la posibilidad de que luego haya, bueno, una instancia de reabrir esa fórmula, pero como se trata de una interna partidaria y las reglas ahí suelen ser un poco más flexibles, habrá que ver si esto después en una negociación se plantea de esa manera. El otro tema es poner en la cancha, digamos, a esta incorporación que hace de la Sota, de Esteban Domina, un hombre que estuvo un tiempo en el peronismo y que ha militado en distintas variantes del peronismo y que últimamente no se sentía cómodo en el Frente Cívico y que había tocado casi todos los timbres, había andado por el lado del kirchnerismo, había andado por el lado del masismo y bueno, terminó en el del azotismo, y obviamente la decisión de la Sota es impulsarlo a Domina como candidato a intendente, en una acción que claramente apunta a debilitar las chances de Olga Riutor, y refuerza esta idea de una especie de acuerdo, más allá de que exista firmado o no, de que se haya llegado o no, pero tácitamente hay un acuerdo entre el oficialismo provincial que le divide la oposición en la ciudad de Córdoba, en este caso el radicalismo que gobierna, y la oposición que se mantiene dividida por la pelea de Mestre y Juez, ¿no? Con una diferencia, diría yo. El oficialismo provincial tiene 3 candidatos en la cancha. Schiaretti, Yarlora y Pacerini, con la posibilidad, aunque ha dicho que no, que de la Sota en algún momento pueda rever ese tema. El oficialismo municipal no tiene ningún candidato. No tiene candidato en Córdoba. Salvo que se quede Mestre como... Pero Mestre ha dicho que no. No lo ha dicho. No ha dicho que no. Pero todo parece indicar... Me parece que este movimiento que hace de la Sota es porque intuye o sabe que por ahí Mestre termina decidiéndose quedarse con un peronismo dividido, puede creer que tiene mejores chances, así como la tiene el candidato oficialista con la oposición dividida entre juecistas y radicales, ¿no? Entonces me parece que, en definitiva, esta movida del peronismo apunta a eso, es decir, a tener un gesto hacia el radicalismo, fundamentalmente al de Mestre, el radicalismo de Mestre, que se mantenga esta idea de no unir a la oposición provincial en sería una especie de pacto de gobernabilidad, que implica, digo, las estructuras, los dirigentes, los movimientos dirigentes. Después está el voto de la gente, ¿no? Porque después la gente, más allá de que la oferta opositora sea amplia o escasa, termina votando por otras cuestiones que tienen que ver con percepción de gestiones, imágenes y demás, que no necesariamente tiene que ver con esto de las movidas de los candidatos, ¿no? Respecto a ese tema, Roberto, el otro día estuve en una reunión escuchando, y alguien que es asesor, dicen saber de estas cosas, yo le preguntaba... ¿Por qué este idilio entre Macri y Juez? Sobre todo el cariño que le profesa Macri a Juez, porque lo otro ya lo hemos visto y lo hemos analizado. Y entonces decía algo así, que a Macri no le interesa tanto Juez en la provincia como Juez a nivel nacional, como la imagen, mantenerse unido a la figura de Juez a nivel nacional, que le da una pátina de progresismo que no tiene.
que si va a buscar un líder en Córdoba, Oscar Aguad se asemeja demasiado, esto algo Sí, lo sí, has contado, Oscar Aguad se asemeja demasiado a lo que representa Macri políticamente, ideológicamente. Juez no. Y que entonces Juez le aportaría a Macri una imagen que Macri no tiene. Y que esa es la razón, que es más para mostrarlo a nivel nacional que la incidencia que pudiera tener, porque los macristas dicen, Macri tiene 35% de intención de voto en Córdoba y no lo va a perder. Las elecciones probablemente presidenciales sean separadas de las provinciales y las municipales, con lo cual no importa tanto el candidato a gobernador, pero sí nos interesa, decía, ¿es así? He escuchado ese razonamiento y probablemente tenga algo que ver. Macri necesita hacerse fuerte en los distritos más importantes, porque si llegase a acceder a la presidencia tendría un problema de gobernabilidad importante a partir de que tendría una escasísima representación en el Congreso. La bancada actual del PRO es mínima, ¿no? Entonces necesita tener una pata fuerte en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y demás, y está buscando dirigentes, ¿no? Y hablando de esto que tiene que ver con la fecha de elecciones, que vos mencionabas que hay una especulación que dice que pueden ser separadas y otra que sostiene que van a ser juntas, hoy va a haber una movida del radicalismo provincial para reclamarle a la Sota que fije el cronograma con una lógica. Generalmente se fijan la fecha de elecciones generales y a partir de ahí el resto del cronograma, cuando los partidos designen sus candidatos por interna y demás. En Córdoba, bueno, se ha hecho al revés. El oficialismo, que sabe cuándo se va a votar y no se lo dice a nadie, ya puso fecha no sé si sabe o todavía no ha decidido. O al menos, digo, es el que va a saber y en lo que le está pidiendo la oposición es, por una cuestión de regla democrática, de transparencia, avisanos cómo es el cronograma, cómo es el juego, cómo vamos a jugar, qué día vamos a votar, qué día no, para definir estas cuestiones. Hoy van a ir justamente los dirigentes radicales a pedirle una audiencia a De la Sota por eso. Ahí me parece que hay un tema, ¿no? De la Sota, por un lado, especula que si él es candidato a presidente y está medianamente posicionado, al menos en Córdoba, puede traccionar al resto de las listas, la de gobernador, la de intendente y demás, y por ahí le conviene pegarle en octubre. Es una especulación. Otro dice no, conviene que voten antes y después ir a la campaña presidencial de la Sota más aliviado. Hay que ver cómo va a estar De la Sota cuando arranque el año y demás, con lo cual una serie de especulaciones, de conjeturas, de dimes y diretes que pueden llegar a ser muy complejos, que vamos a ver de estos pases como el de Domina, que pasa del cuaesismo, el del sotismo, esto, aquello, vamos a ver un montón más, porque lo estamos viendo, digamos, algunos que amaban irse con Scioli, que después van con Massa, después con Macri, con fulano, con Mengano y demás, y que por ahí, lo hemos dicho varias veces, son complejos para que la gente lo entienda. Sí, pero ahí ayer Juez dijo una cosa hablando de Domina, que es interesante del análisis político. Dice, ya no se divide más por cuestiones ideológicas esto. Que las uniones, las alianzas, los acuerdos, ya no tienen más que ver con el sentido ideológico. Y eso en la Argentina, desde la existencia del peronismo en adelante, lo puso en duda. El peronismo como movimiento, su carácter movimentista, juntó gente de derecha y de izquierda por igual durante toda su vida, de tal manera que pudo tener un presidente como Menem y un presidente como Cristina Kirchner, que ideológicamente no parecen tener nada que ver. El radicalismo últimamente también, y me parece que sacando algunos partidos que mantienen o intentan mantener la pureza ideológica, se me viene a la cabeza el socialismo de Santa Fe, el resto ha tratado de ir a la cual, bueno, que eso, el Partido Obrero también, obviamente, la Izquierda Unida, pero digamos, de los partidos con posibilidades electorales, es como que da la sensación que ya no sé si tienen ideología. Sí, obviamente, fundamentalmente en la Argentina, como decís vos, los partidos históricos han sido más movimentistas de contener todo el tipo de abanico y de expresiones. Y en el cierre, hoy De la Sota va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a hacer un reclamo por los ATN. Esto parece tener dos cuestiones. Una, la de instalación de su figura a nivel nacional, como parte de la campaña, y la otra, se especula que puede ser abrir el paraguas ante un posible fallo de la Corte respecto de la tasa vial. Hay que recordar que hay un planteo ante el máximo tribunal de la Nación en el cual se sostiene que la tasa vial es inconstitucional porque implica un doble gravamen, digamos. Las naftas tienen un impuesto muy alto nacional y se le agrega un impuesto provincial. Y si la Corte llegase a bajar eso, implicaría un golpe político y económico para la gestión de la Sota, que parece hacer esta movida de decir, bueno,
antes que resuelvan esto, miren que yo sigo reclamando porque el gobierno me discrimina por esto, por aquello, y en ese contexto va el gobernador hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Noticias.